El agente Morrison acababa de terminar de asegurar a Dorothy Harrington a su propio poste de luz decorativo con bridas plásticas cuando yo salí a mi porche con mi café matutino. Ella gritaba sobre derechos de propiedad y autoridad de la Asociación de Propietarios, JOA, mientras el sheriff le leía con calma la orden federal de allanamiento que había estado pegada a su carpeta. El hijo adolescente de mi vecino empezó a grabar con su teléfono. Alguien al otro lado de la calle sacó sillas plegables. Eran las 8:23 de la mañana, de un miércoles, y todo el vecindario de Silverstone Gardens había salido a ver cómo arrestaban a su presidenta de la JOA. 3 semanas antes, Dorothy había intentado robarme mi rancho de 300 años de la noche a la mañana. Me llamo Jack Turner, y soy un bombero retirado que heredó el Turner Ranch de mi difunto padre hace 5 años. El rancho se asienta sobre 43 acres de tierra que mi familia ha poseído desde 1728, cuando esta parte de Texas aún era territorio español. La propiedad incluye la casa de labranza original de piedra, 2 graneros más antiguos que los Estados Unidos mismos, y tierras de pastoreo para mis 12 caballos. Cuando los constructores edificaron Silverstone Gardens, construyeron la urbanización alrededor de mi propiedad, prometiéndome por escrito que nunca estaría sujeto a las normas de la JOA siempre que mantuviera una zona de amortiguamiento de 50 pies entre mi cerca y sus propiedades. Dorothy Harrington se convirtió en presidenta de la JOA hace 6 meses después de postularse con una plataforma de traer lo que ella llamaba estándares profesionales al vecindario. Era el tipo de mujer que llevaba una cinta métrica en su bolso y que una vez intentó multar a un veterano discapacitado por tener su rampa para sillas de ruedas pintada del tono de beige incorrecto. Su placa de automóvil personalizada decía HOABOSS y tenía tarjetas de visita impresas con Presidenta de la JOA y Oficial Principal de Cumplimiento bajo su nombre, aunque solo era una miembro voluntaria de la Junta como todos los demás. El problema comenzó con una carta certificada que alegaba que mi cerca de madera violaba las pautas de uniformidad estética del vecindario. La cerca en cuestión fue tallada a mano por mi tatarabuelo y está literalmente registrada como un hito histórico. Tiré la carta a la basura y seguí con mi día, pero Dorothy solo estaba empezando. Durante las siguientes 2 semanas, recibí citación tras citación deslizadas bajo mi puerta. Mis caballos fueron considerados ganado no conforme que alteraba la atmósfera suburbana. Mi camino de grava fue citado por no cumplir con los estándares modernos de pavimentación. Incluso intentó multarme por lo que llamó acumulación excesiva de desechos orgánicos, que era literalmente solo el montón de compost que uso para mi huerto. Una mañana, la sorprendí parada en mi pasto a las 6 de la mañana, tomando fotografías de los excrementos de mis caballos con una cámara que tenía un objetivo más largo que mi brazo. Llevaba un chaleco rosa neón que decía, Asunto Oficial de la JOA, en la espalda. Cuando le pregunté qué hacía en mi propiedad, me informó con una sonrisa de suficiencia que estaba documentando violaciones del Código de Salud. Le dije que saliera inmediatamente de mi tierra. Ella dijo que tenía todo el derecho a inspeccionar la propiedad de la JOA. Le recordé que mi rancho no era parte de la JOA. Ella solo sonrió y dijo que ya veríamos. 2 días después, celebró una reunión de emergencia de la JOA mientras yo estaba en una cita médica a 40 millas de distancia. Según mi vecino Bill, que asistió por curiosidad, Dorothy anunció que había descubierto un vacío legal en el acuerdo de desarrollo original. Alegó que, debido a que los constructores habían instalado un drenaje pluvial que corría bajo la esquina de mi propiedad, todo el rancho era técnicamente parte de la infraestructura de la JOA y, por lo tanto, sujeto a todas las reglas y regulaciones. La votación para anexar forzosamente mi propiedad se aprobó 7-3. Con la mayoría de los miembros de la Junta confundidos o intimidados por la agresiva presentación de Dorothy. A la mañana siguiente, la encontré en mi granero con otros 2 miembros de la Junta de la JOA, midiendo los establos y tomando notas en una tableta. Tenía unas cizallas en la mano y ya había cortado el candado de mi sala de pienso. Cuando le exigí que me dijera qué estaba haciendo, me entregó un documento con el membrete de la JOA que declaraba que la Junta había votado ejercer el dominio eminente sobre Turner Ranch por el bien mayor de la comunidad. El documento, que claramente había hecho ella misma usando una plantilla de Internet, establecía que yo tenía 30 días para desalojar antes de que la JOA comenzara los procedimientos de modernización, comenzando con la demolición de todas las estructuras no conformes. Esa tarde, hice 3 llamadas telefónicas. La primera fue a mi abogada, Sandra Blackwell, que había manejado el patrimonio de mi padre. La segunda fue a mi primo, Robert, que casualmente trabajaba para la Comisión Histórica de Texas. La tercera fue a mi viejo amigo del Departamento de Bomberos, Mike Stevens,
que se había convertido en investigador para la oficina del fiscal general del estado. Lo que Dorothy no sabía era que intentar anexar forzosamente una propiedad inscrita en el Registro Nacional de Lugares Históricos desencadena automáticamente una supervisión federal, usar documentos fraudulentos para reclamar dominio eminente, que solo pueden ejercer entidades gubernamentales, constituye fraude grave, y cortar candados para entrar al granero de alguien sin permiso mientras se alega una autoridad falsa es allanamiento con intención de cometer fraude. En 72 horas. El mundo de Dorothy comenzó a derrumbarse. Primero, la Comisión Histórica de Texas envió una orden de cese y desistimiento a toda la Junta de la JOA, advirtiéndoles que cualquier acción tomada contra Turner Ranch resultaría en un proceso federal por violar la Ley Nacional de Preservación Histórica. Luego, el sheriff del condado llegó a la siguiente reunión de la JOA con una orden judicial para todos los registros de la JOA relacionados con la votación de anexión. La investigación reveló que Dorothy había estado falsificando documentos de la JOA durante meses, había estado añadiendo violaciones falsas a los archivos de los propietarios y luego ofreciendo hacerlas desaparecer a cambio de pagos en efectivo a su empresa consultora personal. Había malversado más de 40,000 pesos del fondo de emergencia de la JOA para pagar su nuevo Mercedes, alegando que el dinero se había destinado a honorarios legales por demandas inexistentes. El intento de anexión de mi rancho se suponía que sería su mayor golpe hasta la fecha. Ya había estado en conversaciones con un amigo desarrollador para subdividir mi tierra en 20 lotes de lujo, con ella recibiendo una comisión del 10% valorada aproximadamente en 2 millones de pesos. En la reunión de emergencia de la Junta convocada para abordar la investigación, Dorothy llegó en su Mercedes llevando un traje de negocios y cargando un maletín lleno de lo que ella alegaba eran precedentes legales que respaldaban sus acciones. El sheriff la estaba esperando en el estacionamiento del centro comunitario. Al salir de su coche, el agente Morrison le informó que estaba bajo arresto por fraude, malversación, intento de robo de gran cuantía y conspiración para cometer extorsión. Todo el vecindario observó cómo Dorothy, aún aferrada a la placa con su nombre de presidenta de la JOA de su escritorio, era esposada y colocada en la parte trasera del coche patrulla. Siguió gritando que tenía inmunidad como oficial electa de la JOA, aparentemente sin entender que los miembros de la Junta de la JOA no tienen ningún tipo de inmunidad legal. Con Dorothy removida y el resto de la Junta bajo investigación, Silverstone Gardens necesitaba un nuevo liderazgo de inmediato. El Estado requería una elección de emergencia dentro de 10 días para mantener la Carta Constitutiva de la JOA. Dado que el intento de anexión ilegal de Dorothy había colocado técnicamente mi propiedad dentro de los límites de la JOA en el papel, aunque era completamente inválido, yo era elegible para postularme a la Junta, nadie más quería tocar el puesto después del escándalo. Así que me postulé sin oposición y me convertí en el nuevo presidente de la JOA por defecto. Mi primer acto como presidente fue anular cada multa y violación que Dorothy había emitido en los últimos 6 meses. Mi segundo acto fue aprobar lo que llamé la regla Dorothy, que requería que todas las reuniones de la Junta fueran grabadas, que todas las transacciones financieras se publicaran mensualmente, y que cualquier miembro de la Junta que intentara medir el césped de otro propietario con una regla fuera removido inmediatamente de su cargo. También liberé las grabaciones de las cámaras de seguridad de mi granero que mostraban a Dorothy y sus cómplices forzando la entrada a las 5 a.m., con Dorothy diciendo realmente en cámara que planeaba demoler las estructuras históricas y construir un Starbucks en el lugar. Reprodujimos el video en la barbacoa de verano de la JOA y alguien lo convirtió en un juego de beber donde todos tomaban un sorbo cada vez que Dorothy decía las palabras violación de cumplimiento. Durante los meses previos al juicio, Dorothy se había vuelto cada vez más desquiciada. Comenzó un blog llamado Guerreros de la Justicia de la JOA, donde publicaba diatribas diarias sobre cómo el gobierno federal no tenía jurisdicción sobre las asociaciones de propietarios. Intentó entregarme documentos legales caseros al menos una vez por semana, cada uno más extraño que el anterior. Uno alegaba que mi rancho era en realidad propiedad marítima sujeta a la ley del almirantazgo. Otro declaraba que ella había registrado los derechos de autor del nombre Turner Ranch y que yo le debía regalías por usarlo. El juicio en sí fue un espectáculo que atrajo a reporteros de 3 cadenas de noticias diferentes. Dorothy insistió en representarse a sí misma, apareciendo en la corte cada día con una maleta con ruedas llena de carpetas que contenían lo que ella llamaba evidencia irrefutable de la supremacía de la JOA. Intentó objetar que el juez llevara toga negra, alegando que mostraba prejuicio contra los miembros de la Junta de la JOA que tradicionalmente vestían ropa informal de negocios. Intentó interrogar a un fiscal federal sobre la diferencia entre una asociación de propietarios y una nación soberana.
Incluso intentó arrestar ciudadanamente al taquígrafo por escribir demasiado fuerte durante su declaración inicial. 6 meses después, el juicio de Dorothy concluyó con su condena por todos los cargos. El juez, claramente cansado de sus constantes interrupciones donde alegaba ser una ciudadana soberana de la JOA, la sentenció a 4 años de prisión federal y le ordenó pagar 250,000 pesos en restitución. Cuando se leyó la sentencia, Dorothy se puso de pie y gritó que no reconocía la autoridad de la Corte en asuntos de la JOA. El juez añadió 6 meses por desacato al tribunal y Dorothy se desmayó allí mismo en la sala.